Buen día, hermanos. Qué hermoso es alabar al Señor, ¿no? Qué hermoso es alabar al Señor y estar aquí delante con gozo para hablar de Él. La palabra está tomada hoy, mis hermanos, de Génesis 1. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Atardeció y amaneció, fue el día primero. Dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas para que separe unas aguas de las otras. Hizo Dios entonces, las que estaban por encima del firmamento de las que estaban por debajo de él. Y así sucedió. Dios llamó a esta bóveda cielo. Y atardeció y amaneció, fue el segundo día. Dijo Dios, júntense las aguas de debajo de los cielos en un solo depósito y aparezca el suelo seco. Y así fue. Dios llamó al suelo seco tierra y a él depositó de las aguas mares. Y al depósito de las aguas mares. Y vio Dios que esto era bueno. Dijo Dios, produzca la tierra hierba, plantas que den semilla y árboles frutales por toda la tierra, den fruto con semilla dentro, cada uno según su especie. Y así fue, la tierra produjo hierba, plantas que dan semillas y árboles frutales, que dan fruto con semilla dentro, cada uno según su especie. Dios vio que esto era bueno, y atardeció y amaneció, y fue el tercer día. Dijo Dios, haya luceros en el cielo que separen el día de la noche, que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió. E hizo Dios los dos grandes luceros, el lucero mayor para regir el día, el lucero menor para regir la noche. Dios los colocó en lo alto de los cielos para iluminar la tierra, para regir el día y la noche y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno, y atardeció y amaneció, y fue el día cuarto. Dios dijo, llénense las aguas de seres vivientes. Tomen bien atención. Dios dijo, llénense las aguas de seres vivientes y revoloteen aves sobre la tierra y bajo el firmamento. Dios creó entonces los grandes monstruos marinos y todos los seres que viven en la tierra según su especie, y todas las aves según su especie. Y vio Dios que todo ello era bueno. Los bendijo Dios, diciendo, crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar, y multiplíquense a sí mismos las aguas sobre la tierra. Y atardeció y amaneció, fue el día quinto. Dijo Dios, produzca la tierra viviente según sus especies, animales del campo, reptiles y fieras, y así fue. Dios hizo las distintas clases de animales salvajes según su especie, los animales del campo según sus especies, y todos los reptiles de la tierra según sus especies, y vio Dios que todo era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces, el mar, y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Dios los bendijo. A imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Aquí está volviendo a repetir el Señor. Dijo Dios, hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra, y toda clase de árboles frutales, a los animales salvajes, a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra, les doy pasto verde para que coman. Y así fue. Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno, y atardeció y amaneció, fue el día sexto. Y dice en el versículo 2, así
Así estuvieron terminados el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay, lo que hay en ellos. El día séptimo Dios tuvo terminado su trabajo y descansó en ese día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos después de toda esta creación que había hecho. Aquí viene la condición después de los creados del cielo y la tierra. Pero dice que el día séptimo fue un descanso para él, que el séptimo día. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento, mis hermanos. Mis hermanos, yo les pregunto, ¿puede el hombre crear todo esto? El tema que hemos elegido hoy es: ¿Dios existe? ¿Dios existe? ¿Ya? Está bien, todos decimos que Dios existe, y ayer yo en la prédica decía que nuestros padres nos inculcaron para que vengamos a la iglesia, alabemos a este Dios que muchas veces yo me pregunté, en chico, me preguntaba, Dios, y yo nunca tuve, y los jóvenes, y ahí no sé qué se hicieron los jóvenes que estaban acá, ya se fueron parece, bueno, pero no importa. Cuando yo estaba más pequeño yo me preguntaba y decía, ¿y cómo será eso de que está Dios allá? ¿Y cómo es que todo esto aparece? Y yo en toda mi ignorancia, yo me ponía a preguntar, me preguntaba y decía, ¿será posible que haya un Dios o que alguien haya hecho todo esto? Y sí, yo iba a la iglesia. ¿Por qué? Porque mi padre me inculcaba, mi papá, de que vayan, tienen que ir a misa, y mayormente no íbamos, pues. Íbamos cuando... Pero ellos sí, siempre iban. Entonces, cuando hablamos de una creación, cuando hablamos de Dios, mucha gente dice, no, Dios es materia, Dios es energía, y mucha gente lo toma así. Yo conozco personas que lo toman de esta manera y no quieren acercarse a la iglesia, no, porque dicen, eso es perder tiempo, y algunas veces preferimos nomás, pues, más después, como decía César, cuando seamos viejitos, cuando estemos más mayores y hayamos vivido toda la vida y ya hubiéramos gozado de este mundo, recién, es verdad, tenemos que disfrutar este mundo, es verdad, pero ¿de qué manera? Haciendo cosas buenas, porque nos dio tantas cosas hermosas el Señor. Él es el creador, Él es el creador. Y yo por eso les pregunto, ¿puede el hombre crear todo esto que leí? ¿Puede crearlo? Por eso yo le puse como título a esto, Dios existe, pero yo dije algo, voy a dar algunas pruebas de la creación y de que Dios existe. Muchos se preguntarán, ¿y cómo puedo probar de que Dios existe? Porque es un tema bien complicado como el que toqué ayer, pero este es más complicado aún todavía. ¿Cómo usted le demuestra a la gente de que Dios existe? Si alguien le dice a usted, mi hermano, a ver, demostrame que Dios existe, ¿cómo puede usted demostrarle a la gente incrédula, a la gente que no conoce a Dios, que Dios existe? Muchas veces es difícil, sí, complicado, pero es simple, es bien simple. Esta gente está ciega, ¿pero por qué? Porque hay un enemigo que está suelto y nos tapa la venda y no quiere oír, y hace que esta gente muchas veces se pierda en la incredulidad. Por eso dice que la existencia de Dios es para un arrepentimiento. La existencia de Dios es para un arrepentimiento. ¿Por qué? Cuando no conocemos a Dios, perdemos nuestra vida, nos desviamos del camino y hacemos cosas sumamente malas, las cuales Dios aborrece. Pero volvamos al tema. ¿Dios existe? ¿Dios existe? En la creación, vámonos del punto 1. Tuvo que haber un creador, dice. Tuvo que haber un creador que le dé vida a todo esto. ¿Por qué? Yo les puedo decir, el agua.
El agua es un elemento impresionantemente que muchas veces no lo apreciamos. Pero ustedes dense cuenta del agua. ¿El agua qué es? Nos lo han enseñado en el colegio. El agua es vida, pero ¿qué contiene? ¿Qué elementos contiene el agua? Hidrógeno y oxígeno, pero hay algo más que dice, que nos lo enseñan cuando somos más chiquititos, que el agua es ¿qué más? Y sin sabor, dice. Aún así, dice que ningún ser viviente puede sobrevivir sin ella. ¿Es o no impresionante el agua? ¿Acaso el hombre puede inventar este elemento? ¿Lo puede hacer el hombre? No lo puede hacer. ¿Cómo pueden crear? Dígame ahora, ¿cómo puede el hombre crear el aire? Porque esta agua está compuesta de oxígeno. ¿Y cómo puede el hombre, bien trae su jeringa y le pone oxígeno al agua? ¿Puede o no puede? ¿Le inyecta oxígeno al agua? Hay muchos estudios científicos donde el hombre experimenta y hace tantas cosas. Yo, por ejemplo, le he puesto un ejemplo sumamente sencillo de que el hombre está limitado a hacer las cosas que ha podido hacer Dios. Solo les puedo leer un versículo que aquí ustedes se darán cuenta de que el hombre, por naturaleza, es insuficiente, es incapaz de hacer cosas que Dios hizo. Por ejemplo, le voy a leer ahí en el versículo 20. Dijo Dios: llénense las aguas de seres vivientes y revoloteen aves sobre la tierra y bajo el firmamento. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todos los seres que viven en el agua según su especie y todas las aves según su especie. O sea, ¿se dan cuenta lo que ha hecho Dios? Dios es un creador, ¿cierto? ¿No? Es un Dios pero Él no busca inventarse cosas. Él no es un inventor, es un creador. Es el hombre que crea por medio de la palabra. Es el Dios que habla: hágase esto. Es como decir, yo agarro mi varita mágica y digo: aparezca esa cartera ahí. ¿Acaso el hombre puede hacer eso? El hombre no puede hacer eso. El hombre lo único que puede hacer es estudiar, llevarse años que hasta hoy, toda la vida el hombre se ha dedicado a rebuscar, a investigar, a preparar equipos para hacer una investigación de lo que hay en la naturaleza, ¿es cierto o no? De todas las cosas maravillosas que ha hecho Dios, y todavía el hombre dice: Dios no existe. Es una mentira. Yo respiro y vivo. ¿Acaso el hombre puede hacer esto? Sentir mis pies, la textura de mis pies, de mis labios, sentir el ambiente que está aquí. Esa sensación, ¿quién la podría hacer? Solo Dios. El hombre no puede. Dice que para crear los pulmones que tenemos nosotros aquí, esto es un estudio científico, yo me estoy basando en todo lo que han hecho los científicos. El hombre dice que para crear los pulmones, un pulmón de los que tenemos nosotros, tendría que construirse tuberías en un estadio, el más grande, construir tuberías y infinidad de cables para lograr, dice, el 30% de lo que son los pulmones. Y todavía la gente dice: ¿existe Dios? Dios no existe, Dios es energía. Y los ateos envuelven su cabeza con esa mentira. Y sin darse cuenta, hasta los mismos médicos, hay médicos que todavía dudan de la existencia de Dios. Entonces, si yo le saco el pulmón a una persona, y esta persona queda con un pulmón, está a media fuerza, ¿cierto?
Pero ¿cómo el hombre puede reconstruir o construir otro pulmón para esta persona? O un hígado, un riñón. Entonces, ¿cómo el hombre puede crear un órgano que Dios lo ha dado a la perfección? Podemos darle 10.000 vueltas, voltear y decir, no, que hay que buscarle. No hay. Yo se lo demuestro solo con un versículo de la Biblia, que el hombre es incapaz de sobrepasar o llegar al 1% de lo que Dios hace. Somos incapaces, mi hermano. Cuando estamos hospitalizados, el médico dice, hay que sacarle el riñón y el otro está malo y dentro de tantos días va a morir. Mi hermano, cuando Dios quiere que la persona viva, vive hasta sin la mitad de su cerebro. Hay testimonios, hermanos, que hay personas que no tienen medio cerebro y siguen viviendo y hablan bien. Hay testimonios, mis hermanos, porque Dios es un Dios creador, un Dios que permite que hagamos las cosas. ¿Por qué leí los versículos de Génesis? Porque la creación es muy importante para nosotros. Creer verdaderamente que Dios hace las cosas. Cuando se ora por la sanidad, ¿qué hay ahí? Desciende Dios en ese momento. El cerebro humano, mi hermano, procesa simultáneamente asombrosa información. Como lo decía, yo estoy parado aquí y yo siento que mis pies y una textura en el piso de acuerdo al zapato que yo tengo. Procesa las emociones, las tristezas, las alegrías. ¿El hombre puede crear eso? El hombre lo que puede crear es un robot. Y un robot que a veces se le chipan los cables y no anda más. Es lo único que puede hacer el hombre. Se han creado maravillas porque Dios nos da un cierto porcentaje a nosotros para que hagamos las cosas. Pero somos incapaces nosotros los hombres de hacer cosas semejantes a las que hace Dios. Dios nos ha dado una pequeña partícula de lo que Él es, porque Él es Dios. Y no cabe en nosotros más de lo que nos puede dar Dios, porque somos así de pequeños y todavía prepotentes y todavía rebeldes, que no hacemos caso, que estamos que el alcoholcito, que la droguita, que la coquita, que le digo esto a mi mujer, que la palabra feíta esa que le dije, que no me gustó lo que me dijiste, y todavía andamos en nuestra pequeñez así, haciéndola, como dicen unos, tira, y no aprovechamos lo hermoso que Dios nos dio, ese pedacito que Dios nos dio a nosotros para que andemos en esta tierra. ¿Ustedes están creyendo lo que yo les digo? Somos tan pequeños ante la creación. Si yo le digo a usted, a ver, hágame una pecera y cree 2 peces o 1, ustedes no van a poder, ni al científico más grande del mundo, tráigalo y hágame un pez, no va a poder hacerlo. Hay clonaciones. ¿Y la clonación en qué se basa? La clonación se basa en estudios científicos sobre nuestra anatomía, sobre nuestra sangre, nuestras células, ¿ya? Para formar otras. Él está copiando y eso tiene que concebir, tiene que hacer una nueva, como si fuera un hombre y una mujer creando un bebé, teniendo relaciones, pero es tan simple que el hombre no puede llegar a más y todavía se ponen a investigar la existencia de Dios. Imagínense. Un punto sobre este caso. Las leyes exigen un legislador. Yo lo digo así, las leyes físicas, las leyes de gravedad. La Tierra es redonda, ¿nos lo enseñaron en el colegio? La Tierra es redonda. ¿Y cómo es que la Tierra está ahí en el aire y no se cae? ¿Y cómo es que la Tierra está en el aire y el agua no se derrama? ¿Por qué no se derrama y nos caemos toditos si la Tierra es redonda? Dice, ¿no? Y gira, dice. ¿Acaso el hombre puede crear esto? La ley de gravedad.
Esto es la ley de movimiento. Dice, todo movimiento tiene efecto y causa. Los autos, el auto va en línea recta. Si usted lo empuja, el auto es con su fuerza, pero si usted no lo empuja, se detiene. Entonces, estas leyes que el hombre ha estudiado, todas estas leyes de la gravedad, porque el agua no se derrama, porque es muy complejo hablar de esto, pero yo les estoy mostrando solo la parte simple. Y la distancia que hay de aquí de la Tierra hasta otro planeta es precisa, dice, porque si la Tierra estuviera un poquito más cerca al Sol, nos derretimos. Y si la Tierra está un poquito más alejadita del Sol, nos morimos de frío. Es tan precisa la creación. Y los estudios están dados, porque dice que si estamos un poquito más allá, acercándonos al Sol, nos morimos quemados, achicharrados. Y si estamos alejaditos un poquito, nos morimos de frío. Dice que en esas distancias están calculadas precisamente, y científicos ahora se están dando cuenta de la existencia verdadera de Dios. Y recién dice, Dios existe. Los científicos más grandes ahora están evidenciando y ya lo están diciendo. Antes no lo podían decir, ¿no? Que nosotros somos capaces, todavía soberbios con la creación. Eso es soberbia. Estas leyes que exigen un legislador, alguien que las maneje, es Dios. Por estas leyes de gravedad que las hizo. Ahora, fíjense, en las abejas, voy a dar un ejemplo en las abejas. ¿Usted puede domar una abeja? ¿Puede domar una abeja? ¿Quién puede o domesticar una abeja? La abeja pues se le va a poner, si usted la aprieta le va a picar, ¿cierto? ¿Y acaso le va a decir usted a la abeja, a ver, anda ya, trae de esa flor y venite de nuevo? No, no se puede. Pero ¿sabe qué? En los estudios que han hecho sobre las abejas, ¿qué hacen las abejas? La abeja, hay una reina, una madre, ¿cierto? Esta abeja reina es la que manda a las trabajadoras. Estas salen, dice, kilómetros viajan para traer la miel. Dice que viajan y dice que cuando vuelven, después que han vuelto, dice que hacen una danza. Danzan alrededor del, ¿cómo se llama? De la colmena. Danzan y están un tiempo danzando hasta que las otras que han ido por otro lado las vean, dice, dónde es su casa, para que se ubiquen, para vuelvan a su casa, y así trabajan. ¿Acaso usted puede hacer eso? ¿Acaso el hombre puede hacer eso? Es impresionante, el hombre no puede hacer eso. Dios es el único que ha podido hacer estas cosas. ¿Por qué estoy hablando de esto? Para que cuando alguien les pregunte, alguien les diga, ¿por qué Dios que no? Ustedes tengan una respuesta. Es que es impresionante, es tan claro decir que hubo un hombre que hizo estas abejas, que creó al hombre, es una mentira. Que el hombre decidió y se hizo de un mono y después se hizo. No, el hombre creó al hombre. Que la descendencia del mono y que todo eso es una mentira, mi hermano. Dios creó a Adán y a Eva y los hizo bien y hermosos los hizo, y ellos pecaron y salieron hijos de ellos. Es una mentira. Que del mono, dije, ¿cómo pues el Señor va a crear al mono ahí, lo va a hacer al mono y vos te vas a hacer hombre después? Es una mentira. Dios no va a hacer las cosas mal. Dios nos va a crear como es Él, a su imagen y semejanza, dice. Entonces, Dios, en toda su misericordia, aún así como somos desobedientes, rebeldes, soberbios, Él nos ama porque somos su creación, mi hermano. ¿Por qué hablo de esto? Porque Él gobierna sobre nosotros y espera, todavía nos da la oportunidad de que nosotros disfrutemos de este mundo y podamos volver a Él, así en nuestra incredulidad. ¿Usted tiene duda de que Dios existe? ¿Ustedes tienen duda de que Dios existe? No hay duda, pues no hay duda, mi hermano. No hay dónde pelarle, donde dice, estaríamos pues ya sumamente tapados, ¿no? Otra, el cumplimiento de las promesas. El cumplimiento de las promesas.
¿Qué hizo Dios? Aparte de crear el cielo y la tierra y crear todas las cosas hermosas que hizo, creó las leyes para nosotros, para que no nos perdamos. Imagínense, todavía Él nos crea y nos da estatutos y nos da leyes para que el hombre no se pierda. Porque Él es un Dios que hace y cumple lo que Él dice. Por eso la Biblia no puede mentir, no puede mentir la palabra de Dios, no puede mentir. Dios es seguro, es certero y es inequívoco, es el único que no falla. Es certero, es inequívoco, Él no puede fallar, su palabra no puede fallar. Por eso cuando vamos a dar consejería, nosotros oramos y le pedimos al Señor una palabra, y el Señor nos va a hablar, y llegamos al lugar y le preguntamos: Señor, ¿qué hay allá en esa casa? Señor, llévanos, ¿qué debemos hacer en ese lugar? Y empezamos a orar, a conectarnos con el Señor, y el Señor nos habla en su palabra, y exactamente lo que nos ha dicho la palabra, eso es lo que hay. Y si la gente empieza a mentirnos al lugar donde vamos a querer volteárnosla, hermana, esto nos dijo la palabra, y empezamos a leerla. Y algunos empiezan a reconocer y decir: sí, hermano, es así como dice la palabra. No miente la palabra. Y algunos dicen: eso es bibliomancia. ¿Cómo vas a orar y vas a abrir así? Eso es acertijo, eso es mentira. Hemos comprobado muchas veces que la palabra, cuando usted la abre, dice la verdad. Dice, porque usa nuestras manos el Señor, usa nuestros pensamientos, y Él viene. Y si abrimos así, va a decir que casualmente tocó ahí. Pero cuando usted ora conectado con el Espíritu Santo, esta palabra al abrirla, Él mismo la está abriendo, no es sus manos. Y le dice: esto pasó aquí. Y muchas veces, cuando sale, nosotros decimos una imagen y no hay nada, quiere decir que el Señor todavía no ha hablado. Hasta eso más. Hasta eso más. Cuando sale una página aquí donde hay algún dibujo, es porque el Señor no ha hablado todavía. Y usted tiene que volver a preguntarle: Señor, ¿qué nos quieres decir? Y se cumple. El cumplimiento de las promesas proféticas a través de la palabra. Lo que Dios promete acontece, dice, y tomará lugar con seguridad, dice Isaías 46. Recuerden las cosas que pasaron antiguamente, dice el Señor. Yo soy Dios y no hay otro igual. Soy Dios y no hay nada divino fuera de mí. No hay nada divino fuera de mí. ¿Qué quiere decir esta palabra? Él dice: soy yo, Dios, y no hay nada divino fuera de mí. ¿Qué nos quiere decir a nosotros? Pues que vivimos en un mundo de pecado, un mundo donde no podemos alcanzar ni así la santidad que Dios quiere, pero así nos ama el Señor. Aún así oremos nosotros mucho, ya podemos conectarnos con Dios, pero aún así somos frágiles. Eso nos quiere decir el Señor, porque no podemos con nosotros. Somos incapaces, dice la palabra. Yo anuncio desde el principio lo que va a venir y de antemano lo que no se ha cumplido todavía. Yo digo y mis planes se cumplen. Yo digo y mis planes se cumplen y todo lo que quiero se realizará. Lo afirma y yo le creo a la palabra. Yo le creo a la palabra. Desde el Antiguo Testamento, dentro de este cumplimiento de las promesas, desde el Antiguo, si ustedes han leído la Biblia del Antiguo Testamento, Dios venía anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos dicen: ¿cómo pues si aparece el Nuevo Testamento es que vino? Pero ¿y dónde dice en el Antiguo Testamento que Jesucristo iba a venir? No dice Jesucristo. ¿Y dónde? Yo me he topado muchas veces con eso. ¿Y dónde dice? Dice, pues, mi hermano, y yo se lo voy a contestar ahora,
que Él venía anunciando la muerte de nuestro Señor, que iba a venir el Mesías y que iba a dar su vida por nosotros, y habla hasta lo de la crucifixión de Jesús. ¿Ustedes creen que está en el Antiguo Testamento eso? Alguien que me diga, ¿creen que está ahí o no? Porque dicen mucho, no, leamos desde el Nuevo Testamento, que es de ahí lo que vale, dicen algunos. Yo me he topado todavía con gente que dice, leamos desde el Nuevo Testamento, que desde ahí vale. Eso es mentira. Toda la Biblia está escrita y ni una coma ni una tilde se cambiará. Y se los leo. Salmo 22. César. Escuchen bien. Salmo 22. ¿Qué dice ahí? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mí me quebra eso, a mí me quebra. Es de las palabras más fuertes para mí. Porque hemos vivido experiencias en mi casa fuertes. Y lo voy a volver a repetir, cuando mi hija falleció, cuando estaba en terapia intensiva, yo me entraba a orar y le decía, Señor, ¿por qué me volcás el rostro? ¿Dónde está? Y podemos entender nosotros de que Jesucristo, cuando estuvo en la cruz, Él se quedó solo. ¿Por qué? Porque era lo que Dios había permitido. ¿Para qué? Para que Él sienta la soledad y la fortaleza al mismo tiempo de poder vencer una batalla. Y es lo que muchas veces nosotros sentimos. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a hacerse como nosotros y a experimentar lo que nosotros vivimos cada día, la soledad, la tristeza, el dolor. Eso vino a experimentar nuestro Señor Jesucristo. No es una charla. Él se hizo como nosotros. Y otros dicen, no, pues era Jesucristo el Hijo de Dios. Eso es una aberración, mi hermano. Y fue el Hijo de Dios siempre cuando estuvo aquí, pero era un hombre como nosotros, tenía particularidad en los dones que le había dado el Señor, pero no era que digan que era el Hijo de Dios y era el más grande, era igual que nosotros, pero lleno de amor. Él nació y era el Mesías y vivió igual que nosotros, trabajaba, hacía sus cosas, salía, hacía su carpintería y él iba a venderla. Trabajaba para la gente rica también, para los que le pedían trabajo. Entonces, el Señor Jesucristo ya estaba anunciado que iba a morir. Y dice en Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sigo. Voy a volver al versículo en el 22. El 16, sí, está bien César. Está seco mi paladar como una teja y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte. ¿Entienden esto? ¿Acaso no era Jesucristo mismo? Era Jesucristo mismo. Escuchen, cuando Él estaba en la cruz, Él estaba muerto de sed. ¿Y qué le dieron? Le dieron una esponja ahí con vinagre, amargo todavía. Y dice, está seco mi paladar, como una teja y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte, porque él sentía que moría ya, él sentía que venía, la agonía en él estaba. Es como nos sentimos muchas veces nosotros. Perros innumerables me rodean. Él veía la muerte. Una banda de malvados me acorrala como para prender mis manos y mis pies. ¿Se dan cuenta? Puedo contar todos mis huesos, dice él, porque él sentía el dolor en cada uno de sus partes de su cuerpo. Ellos me observan y me miran. Repártense entre mis vestiduras, entre mis vestiduras y se sortean mi túnica. ¿Acaso es el Nuevo Testamento? Es el Antiguo Testamento, mi hermano, donde ya venía anunciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Le están creyendo al Señor
¿O no? ¿O no creen? Ahí dice, lea. Entérese de que ya el Antiguo Testamento nos está hablando que nuestro Señor Jesucristo venía a hacernos libres. Mas tú, Yahvé, no estés lejos, dice. O sea, a Dios le hablaba. Yahvé es Dios mismo. Corre en mi ayuda, oh fuerza mía. Eso dice la palabra. ¿Y qué decía el Señor cuando estaba en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ayúdame, estoy solo. ¿Qué otras cosas nomás pudo él decir que no la oíamos? Y en su pensamiento hablaba con Dios, pero él ya no lo sentía porque se había quedado solo. Y por esta razón viene y muere, porque destruimos como hombre todo lo que había creado él. Y hasta ahora seguimos destruyendo todo este mundo tan perfecto que creó Dios. Un mundo perfecto. A nosotros nos dijo perfecto, nos hizo. Y todavía nos quejamos. Dios, que soy negro, que soy crespo, que soy lacio, que mi nariz es grande, me voy a hacer operar. Que mis orejas son grandes, me las voy a operar. Que soy chiquitingo o que soy demasiado grande. ¿Sabe qué? Nos quejamos de nada, porque Él sabe por qué nos hizo así. Tiene un propósito con cada uno de ustedes. Aún ustedes no se quieran, tiene un propósito con su estatura. Hasta por dónde va a pasar usted. Y si llega algún caso, una emergencia, y usted tiene que pasar una puerta que era justo para usted, o un hueco por donde tenía que salir, y su tamaño, si fuera más grande, no podía hacerlo. Pero Él tiene los propósitos con usted, con su tamaño, con su inteligencia, con sus detalles. Por eso nos hizo Dios así como somos. No se queje de usted. Diga, esto es lo mejor que Dios me ha dado, mi cuerpo, y lo tengo que cuidar. Templo del Espíritu Santo. Una más, las oraciones respondidas. Esta es otra prueba más. Obras de sanación, obras de liberación, manifestaciones del Espíritu Santo a través del quebrantamiento. Cuando usted llora, pues no lo hace por show. Nosotros hemos sentido el corazón de mucha gente que se arrepiente, el dolor que lleva dentro el pecado, mi hermano. He escuchado mucha gente que dice, no, que eso de llanto, que cuando conoce a Dios tiene que haber alegría y gozo. No, pues, mi hermano. Hay dolor y hay arrepentimiento. En el arrepentimiento es el dolor de decir, el rey David en su pecado dijo, se revolcaba él llorando porque pequé contra Dios, estoy arrepentido, Señor. Y él revolcaba y lloraba y lloraba y lloraba y no tenía consuelo por su pecado. Pero Dios lo perdonó. Él había adulterado, él había matado, él había hecho de todo, pero llegó al punto, tocó fondo y dijo, Señor, y empezó a llorar y caía en el suelo y lloraba, perdóname. ¿De qué manera puedo hacer para que tu perdón me llegue, me sacie mi alma? Porque si no tenemos perdón, ¿qué va a vivir usted su vida? Un infierno la va a vivir, porque esta alma está ligada a Dios, y si estamos en pecado vamos a vivir un infierno siempre, peleando ahí los esposos. Y cada día que otra vez la misma pelea, y que otra vez la misma pelea por Dios. Déjese manejar por el Señor. Déjese manejar por el Señor. El Señor está aquí. Cuando hay sanación, con la imposición de manos, con la palabra, la gente se sana. Esa es una prueba de que Dios existe. Mucha gente dice, no, fue casualidad que le tocó. Nada. Gente de terapia se ha levantado. Cánceres sanados. Y todavía dudamos. Y
uno de los ministerios más importantes para que usted sepa de la existencia y de que Dios está ahí es el ministerio de liberación. Es el único ministerio y el más poderoso donde usted sabe que está Dios obrando. ¿Por qué? Y donde usted puede creer que Dios está ahí. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que sana. En el nombre del Buda, en el nombre del signo, del zodiaco, que las filosofías orientales y que este asunto, hay mucha gente que lo hace. Satanás sana, pero su sanación no dura, porque es engañosa. Por eso van a los brujos, por eso van aquí, van allá y vuelven más contaminados. Entonces, el Señor nos presenta la claridad. ¿Por qué digo el ministerio de liberación? Porque en el ministerio de liberación usted reprende al mal, a Satanás. ¿Y qué pasa? Si el demonio, usted tiene la autoridad de Cristo, usted sale ese demonio. Pero ¿qué pasa si sale este demonio? ¿Por qué digo que este es uno de los ministerios más certeros? ¿Para qué? Para que usted sepa que esa persona es de Cristo. Porque Satanás no puede echar a Satanás, dice. Cuando los fariseos le decían al Señor: este que echa en nombre de Belcebú a los demonios, ¿cómo puede ser que Satanás eche a Satanás? Entonces quedaría dividido, entonces quedaría fuera, le dejaría pues el campo libre, nos dejaría el campo libre a nosotros. Y entonces le dice el Señor Jesús: ¿cómo es posible, digamos? Satanás no puede echar a Satanás, porque estaría dividiendo su reino. Y es lo que nosotros debemos hacer siempre, mantenernos firmes en el Señor para que nadie venga a dividirnos. Por eso decimos, en el nombre de Jesús, afuera Satanás. Y si decimos, no quiero decirlo, pero desde el otro lado, no va a poder, pues, porque no puede echar al mismo que está ahí, pues. Es en el nombre de Jesús, porque esa muerte que dijo Jesús ahí, que lo que hemos estado leyendo, esa autoridad, usted cuando vive en Cristo tiene la autoridad. No necesitamos ir a su casa para que usted se libere, porque ya usted tiene a Cristo y puede liberarse solo en su casa, puede liberar a su familia, mi hermano, porque Dios cuando murió en la cruz nos dio la autoridad de vencerlo al mal. Si el propósito de Jesús fue morir en la cruz para que nosotros tomemos ese ejemplo y tomemos esa autoridad de Cristo. No ha sido porque vino y se fue, vino para darnos la autoridad a nosotros pelear contra el mal, que era lo que no se podía hacer antes. Por eso decidió arrancar a su Hijo y dárnoslo a nosotros para que tomemos la autoridad. No fue un regalo así nomás. Tenía un propósito la venida de nuestro Señor. ¿Y todavía no le creen? ¿Quién le cree al Señor? Amén. Ahora sí veo que están creyendo más. Amén. Porque tómenla la autoridad del Señor. Si usted sigue los caminos correctos al Señor, está en su caminar, usted va a toparse con cada cosa y usted puede reprender al mal para que aparte de su familia la borrachera, aparte de su familia la lujuria, aparte el pecado de la carne, el incesto y todo lo que hablé ayer. Eso hace Dios. Métase a la cabeza: yo vivo en camino de rectitud al Señor y puedo echar al mal. Pero si usted no conoce a Cristo y no lo tiene y no lo reconoce como que Él murió por usted, usted va a querer ir a liberar y ese demonio se le va a venir a usted, pues no va a poder. Porque usted tiene que tener aquí a Cristo en su corazón y decir: yo lo reconozco, que Él murió por mí y yo lo sigo a Él y este demonio tiene que irse. Así obra Dios. ¿Me entiende? Así. Y todavía dudamos. ¿Pero quién nos hace dudar? Satanás. Estas son las oraciones respondidas. Juan 3:22. Y cuando pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Mateo 7. Pidan y se les dará.
Busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y se abrirá la puerta al que llama. Es una promesa, manifestación de Dios misma. Crean en la palabra, porque esto se cumple. Yo le creo al Señor, yo le creo al Señor. Se cumplen los mandamientos. Y termino, mi hermano, y termino. Esta es otra de las pruebas. Yo enumeré varias, pero enumeré 7. Pero en realidad no son 7, son un montón. Todo. Camino de verdad que da resultado. ¿Cuál es el camino de verdad que da resultado? Sus metas, sus desaciertos, triunfos, derrotas, todo lo que le ha sucedido en la vida. Eso es la vida que nos da Dios. Y por nuestra falta de voluntad, por falta de nuestras cosas, fracasamos. Yo quiero pedirle a Cristian, a Claudia, que pasen por favor en este momento y ellos den su testimonio, porque el Señor se manifiesta también a través de los testimonios, y hemos tenido testimonios hermosos ayer. Mis hermanos, la palabra es clara, no hay duda. ¿Todavía dudan de que Dios existe? ¿Existe Dios? ¿Existe?